Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y sean bienvenidos a Punta del Este, aquí en Uruguay. Así es amigos, finalmente tenemos la oportunidad de conocer este destino por excelencia de Uruguay. Uno que me han estado recomendando muchísimo, que escuchamos siempre a nivel internacional de este lugar en Uruguay para visitarlo, para disfrutarlo. Y nosotros finalmente hemos llegado. Pero para llegar aquí tuvimos que hacer un pequeño viaje desde Montevideo, la capital. Y eso es lo que van a ver a continuación. Además, enseñarles cómo pueden llegar hasta aquí, qué maneras tienen, cuánto les puede costar y todo eso lo van a ver a continuación. Así que vamos por allá y luego regresamos aquí. Así es amigos, buenos días. Hoy nos vamos a Punta del Este y para ello me he alquilado un auto aquí en Montevideo porque es de donde vamos a partir hacia Punta del Este. Nos esperan unas 2 horas de camino. Yo elegí la opción de alquilar carro porque me pareció la más cómoda, la más relajada. Quizás no es la más barata, pero tampoco salió tan costoso como pensé que iba a salir, porque fueron 40 y casi 7 dólares por un día de alquiler en el auto. Y si me iba en taxi, sí que creo que me iba a salir hasta más caro. En autobús también pasan, es mucho más barato, pero entonces estás limitado con la hora de salida, con la hora de regreso, como que no iba a estar a mi aire para poder grabar con tranquilidad. Y en estos casos prefiero alquilar un auto. Tengo que entregarlo con el tanque lleno, como es costumbre, porque me lo entregan con el tanque lleno. Hay que dejar un monto de garantía que pueden ser o 300 dólares o 1000 dólares, dependiendo de si contratan o no un seguro diario de 15 dólares. Ya lo que resta es, si pasamos por telepeajes, que seguro vamos a pasar por telepeajes, van a ser 170 pesos uruguayos al momento de entregar el vehículo, que tienes que pagar por el tema de los telepeajes. Mucho cuidado con las multas, me dijeron, los radares y los excesos de velocidad, porque de aquí a Punta del Este hay bastantes. Aquí no estoy solo. Buenas. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me asusta eso que dices de los radares y los excesos de la velocidad, porque muchas veces no es que Gabriel va a millón, sino que Sí, yo no sé. es un poquitico más que y entonces llega la multa. Y si así vale la comida, Sí, imagínense las multas. las multas deben de ser grandísimas, porque lo que hemos notado hasta el momento es que aquí todo está caro. Realmente la comida, las cosas, los servicios, todo está un poco costoso. Esperemos que no nos agarren ninguna multa. Miren, lástima que no logré captar, pero en aquella pantalla de allí, esta de publicidad, le estaban haciendo mención a Surf City, que lo estuvimos conociendo ahorita en nuestra visita a El Salvador. Le hacen publicidad aquí en Uruguay. Sí, decía tierra de anfitriones. Esta pantalla aquí te dice por dónde circular, por dónde no, cosas de precaución. Bueno, y si les soy sincero, tengo muchas expectativas de Punta del Este porque es un lugar que suena muchísimo a nivel internacional y me han comentado que es la antítesis de Montevideo. Vamos a ver qué tan diferentes puede llegar a ser, porque normalmente las ciudades capitales siempre son las que más destacan de los países, porque es donde se concentran más todos los ingresos, las empresas, el desarrollo. Vamos a ver el por qué entonces se dice eso de Punta del Este. Me sorprende esta área del centro, que está perfecta para ir, miren, de bicicleta, de monopatín, trotando. Hay buena circulación allí de gente, mientras que aquí también está grande el espacio para los vehículos. Está súper bien. Miren, esta zona por la que estamos pasando tiene casas muy bonitas de amplios jardines. Está espectacular, y aquí estamos un poquito a las afueras de Montevideo. Miren, toda esta área que estamos atravesando es la Avenida de las Américas y está preciosísima, súper moderna, edificios que se están construyendo y se ven que van a quedar increíbles, otros que ya están construidos y están brutales. Muy bonita esta área, muy bonita. ¡Wow! Miren esto. Hemos llegado ya más cerquita de las playas y miren el fondo ahí del skyline de Punta del Este. Miren eso, qué brutal está. Bueno, las construcciones que se ven desde ya están increíbles. Miren qué espectáculo de lugar. Miren, es increíble
increíble la cantidad de edificios, casas espectaculares que hay en toda esta avenida con vistas a la playa. ¡Qué belleza! Y están construyendo edificios nuevos, o sea, es un área en desarrollo todavía. No esperaba encontrar esto en Uruguay realmente. Grandes torres como estas de aquí, ya de varios pisos, y esta también aquí, miren esto. Tienen unos diseños, áreas verdes, o sea, no construyeron una al ladito de la otra sin dejar espacios. Todo lo hicieron bien planificado. ¡Wow! O sea, me encantaría que este desarrollo estuviese así, por ejemplo, en las playas que les he mostrado en Venezuela, de la zona de Falcón, de Tucacas, Chichiriviche. Tienen todo el potencial para tener un área así como este de aquí, y podría tener un desarrollo como este. Ojalá que algún día podamos tener algo así. Amigos, llegamos. Miren, les muestro el carrito que alquilé. Es este Renault, bien chiquitito, pero cumplidor. Llegamos muy bien. Ya Angie está preparadísima aquí con su cámara en mano. Y nosotros, pues ya oliendo a mar. Huele súper, súper bien. Ay, qué rica es la vida en la playa, ¿verdad? Sí, es diferente. Además, está haciendo un sol bello como para grabar, pero brisa fría, fresquita. Entonces no va a ser un típico día de playa en el que tú estás chorreado, sudado, acalorado. Claro, obviamente que venir en verano a Punta del Este debe ser el mejor plan, pero nosotros llegar a esta época de primavera, pues también está resultando bueno. Yo no sé si en verano, en pleno verano, la gente se bañará en las playas, porque de momento, de vista así por las playas que vimos de camino acá, vimos gente en las playas, pero tiradas en la arena, pero no como tal en el agua. Nosotros llegamos al punto desde donde inició este video y ya les voy a mostrar. Y sí, son los famosos dedos de Punta del Este. La mano, también podríamos decirle, aunque solo se ven las puntas de los dedos de la mano. ¡Qué vista tan increíble! Me gusta esto de este paso por aquí con este camino en madera para acceder a las playas. Está súper bien porque puede acceder cualquier persona, por lo menos hasta esta parte, y asomarse. ¡Qué playas! La Punta del Este está más para allá. Si seguimos más para allá, está la punta hacia aquel lado de allá. No, perdonen, no es para allá la Punta del Este, es para allá. Allá está la punta de esta parte que, si ustedes ven en el mapa, se hace una pequeña salida así del continente. Supongo que de ahí viene el nombre Punta del Este. ¡Wow! Sí, son impresionantes. Miren qué bonitas. ¡Wow! Bueno, qué bonitos los dedos. Miren, voy a pasar por aquí atrás porque se puede recorrer al lado. Miren qué belleza. Están perfectamente esculpidos esos dedos, hasta con las uñas. Son increíblemente grandes y se ven imponentes. Miren eso. Y bueno, amigos, ya acá en el sitio donde comenzó este video, pues les tengo que decir que estoy maravillado, porque miren, esta estructura siempre la quise conocer, esta obra, y miren los alrededores del lugar. Si se estaban preguntando qué hay alrededor de los dedos en Punta del Este, de la mano de Punta del Este, miren, es playa. ¡Qué belleza! Y por el otro lado tenemos edificios donde probablemente ustedes se puedan hospedar, o quienes tengan la dicha de tener un apartamento por esta zona son privilegiados, porque qué lugar está haciendo Punta del Este. Es que nada más de camino al carro para acá, que uno va recorriendo ya prácticamente todo el lugar, toda la ciudad, te das cuenta de lo hermoso del sitio. Vean qué curioso cómo tienen ciertas barreras, son como especies de paredes para evitar que la arena se pierda, se vaya. Entonces se van creando como pequeñas dunas de arena, y al mismo tiempo van creando un paisaje hermoso, pero sobre todo para cuidar la arena, porque se puede terminar erosionando tanto, se puede terminar yendo con el viento, con la brisa hacia otros lados, y fíjense cómo han conseguido una manera de poder retenerla. Bueno, yo no sé cómo le conocen ustedes, si la mano, si los dedos, pero el nombre real de esta obra, amigos míos, es Hombre Emergiendo a la Vida, realizada por el artista chileno Mario Irarrázaval, y tiene la forma de una extremidad humana que emerge de la arena en La Brava, por lo que es comúnmente conocida como los dedos o la mano. Sin embargo, pocos saben que este artista realizó obras posteriores y muy similares en otras partes del mundo, como Madrid, España, el desierto de Atacama en Chile y Venecia en Italia. Sin embargo, es en Punta del Este donde esta obra se ha convertido en el icono de la ciudad. Estamos ubicados en Punta del Este, en el departamento de Maldonado, aquí en Uruguay. Esta es una ciudad residencial y destino turístico destacado en Sudamérica. Aunque cuenta con alrededor de 12.000 habitantes permanentes, su población crece significativamente, sobre todo durante los meses de diciembre y enero, debido a la afluencia de multimillonarios y celebridades. Yo no sé si son exageraciones, pero Punta del Este es conocida como el Saint-Tropez de Sudamérica.
América. Personalidades importantes, celebridades internacionales como, miren, Bruce Willis, David Guetta, Shakira, vienen aquí a pasar sus vacaciones. Y es que la ciudad ofrece elitismo al mismo tiempo que a sus afueras un poco de contraste. Pero sí es verdad que les va a costar mucho dinero hospedarse por estos lados, porque llegan a ver lugares, escuchen bien, tan elitistas que la noche puede costar hasta $10,000. Pero sí que jugar en la playa de La Brava es totalmente gratis. Esos chicos se están divirtiendo ahí jugando a la pelota. Pero vean que no hay mucha gente en este momento aquí. Hay pocas personas, como unas 20 personas en total en esta playa tan grande. Pero es porque simplemente sería una playa para, pues, dar una vueltica, jugar a la pelota como están haciendo ellos, o simplemente venir a llevar sol. Porque meterse al agua, miren que debe estar fría y además el oleaje es bravo. Y por eso la playa brava. Bueno, lo que destaca en esta zona de acá, amigos míos, así como a lo largo de todas las demás calles por aquel lado, son los edificios. Está abarrotado ya esta parte de edificios, restaurantes, negocios, tiendas, y vamos a estar dando una vuelta por los diferentes lugares para echar un buen vistazo. Ya aquí nos estamos adentrando a las zonas de los comercios. Miren, ahí tenemos unas empanadas calientitas y pizzas. Aquí tenemos un gran casino. Miren, aquí me llamó la atención que creo que hay un skate park, skate plaza. ¡Qué brutal! Y justo ahí al ladito de la playa tienen de fondo Playa Brava. Está genial. Por cierto, del otro lado, que ahorita vamos a ir, de aquel otro lado contrario, está Playa Mansa. Que claro, toda esta área de aquí es donde llega como la brisa fuerte, ¿no? Y después ya, como ahí es donde para, toda esta playita de este lado es más tranquila. O eso me han dicho, y por eso le pusieron Playa Mansa. Échenle un vistazo al edificio del municipio. Está muy, muy bonito. Quiero que tengan en cuenta también que para el momento en que estamos grabando este video es día martes, quizás no es el día más movido de la ciudad porque seguramente los fines de semana se mueve muchísimo más, pero es un buen día, está haciendo clima perfecto. A propósito de que vi el chivito aquí que vale 1.528, viene para 2 personas con 2 refrescos y 2 chops. Les tengo que contar algo del chivito. Resulta que por averiguaciones que hice, el chivito es de aquí de Punta del Este, o sea, fue un chef que lo creó acá de una situación que se le presentó con una clienta. Ya cuando el restaurante, la cocina la tenían cerrada, llegó una cordobesa y entonces la cordobesa le pidió un platillo que contuviese chivo. Entonces él, bueno, creó el chivito, creó el pan, agarró el pan, la carne de chivo, lo armó y pues se volvió popular y se volvió famoso, y hasta el sol de hoy pues sigue siendo famoso. Ya el chef que lo creó falleció en el 2003, me parece, 2002, 2003, pero el plato se quedó ahora para siempre en la cultura uruguaya. Bueno, tienda de souvenir que no puede faltar. Qué bonito todo. Pueden encontrar cualquier cosa. Miren, hasta calcomanías del Pepe Mujica. Y si se quieren tomar una foto con el Pepe Mujica, pues también lo pueden hacer. ¿Qué tal? Miren, allá van las chicas que le ponen multa a los que estacionan, cometen infracciones. Deben de ser bien cariñosas. Miren qué bonitas las tiendas allí. Todas elegantes, con bonitas fachadas. Bueno, el viento está bastante fuerte. Me van a ver bastante despeinado. Siento que voy caminando por una calle de Miami, así en el Ocean Drive, con todas las tiendas así, súper cool, súper elegantes. Mira, aquí tenemos la Tommy. Aquí tenemos Desigual. Pero sí me gusta el estilo que tienen, porque eran antiguas casas que transformaron en tiendas y las dejaron tal cual la estructura. Muchas de ellas, no todas, ¿no? Bueno, se pueden encontrar carros bien costosos, pero también, miren, muchos clásicos. Vean, este escarabajo está muy bonito. Y una Jeep ya mucho más costosa. ¡Ah, qué belleza eso para allá! Miren. Señores. Bueno, y justo del otro lado de Playa Brava, y donde están los dedos, la mano, el hombre que emerge de la arena, vamos a poder encontrar esta avenida llena de, miren, edificios, áreas verdes por aquí, la avenida, y justo del otro lado la Playa Mansa. Pero bueno, miren, no todo es color de rosa aquí, sobre todo para la gente que presta servicios, que trabaja aquí en Punta del Este. Y es que por el mismo motivo de lo costoso de la zona, no puede darse el lujo de vivir aquí en el centro de la ciudad porque los precios son exorbitantes. Entonces lo que les queda es vivir en la periferia, vivir a las afueras y trabajar aquí porque es donde se concentra el trabajo. Pero al mismo tiempo no pueden darse el lujo de vivir aquí por los elevados precios.
Estábamos en lo correcto, amigos míos. Esta playa se llama Playa Mansa porque miren lo tranquilita que es. Es un plato. ¡Qué belleza de playa! No hay mucha gente bañándose. Realmente hay un solo chico allí. Habría que venir en verano a ver si la gente se atreve a meter. Yo creo que sí. Si ya a esta altura... Miren qué lindo perrito. Bueno, yo tengo que tocar el agua. A ver qué tal está. Ajá, aquí está. A ver. Ah, está fresquita. Deliciosa, realmente. Yo creo que con el calor que hace, aunque no hace tanto calor, la verdad es que estamos como en 22, 23 grados, pero está sabrosa. Y aquí pues la gente también disfruta de su mate en la playa. Miren los chicos allí con su mate, su termo debajo del brazo que no puede faltar. Y no puedo dejar de pensar en la vista que tienen estos edificios acá. ¡Qué privilegio! Debo destacar que la playa está limpiecita, no hay ni una sola basura. Todo lo que ustedes ven son conchas de mar, mejillones y ese tipo de cosas que van quedando, pero de resto la playa está impecable. Está mejor este lado obviamente por la tranquilidad del agua que Playa Brava. Y si quieres estar cerca, muy cerca de la playa, pero sin tener que pisar esta arena, pues tienes toda esta pasarela acá para poder admirarla. Miren, y aunque Punta del Este no es que sea enorme, porque ya de por sí el país es pequeño, sí que los puntos de interés están, bueno, caminando medio lejitos. Esta es la ventaja que supone alquilar un auto, porque puedes pararlo aquí en Playa Brava o lo puedes parar de este lado en Playa Mansa. Te visitas ambas playas, haces el recorrido, después tomas el auto y te vas a otra zona. Y es lo que yo voy a hacer. Después de una pequeña caminata, hemos llegado nuevamente a Los Dedos. Miren cómo se ven desde aquí. Y Punta del Este ha sido siempre tan apreciada, valorada, tan exclusiva, que hasta los Emir vienen aquí. Y justamente me encuentro al lado de la playa El Emir. ¿Por qué ustedes creen que le hayan puesto a esta playa El Emir? Bueno, aquí son bastante creativos para poner el nombre de las playas. Y al mismo tiempo no, porque la Playa Brava, ok. Y la Playa Mansa también, ok. No fue mucha creatividad, básicamente lo que veían. Pero la del Emir también no, pues. Es que hubo un emir que vivía en Argentina, pero le gustaba tanto de corazón esta playa que terminó construyéndose una casa aquí, y por eso los lugareños comenzaron a decirle la playa del Emir, la playa Emir. Y acercándonos cada vez más al área más austral, tenemos que seguir nuestro recorrido por allá. Quería mostrarles esta parte aquí porque qué ingenioso. Miren esto. Hay un pequeño caminito allí para ponerse en el medio, prácticamente allí, del romper de las olas. Estar aquí plácidamente, pasar la tarde, ver el atardecer muy, muy bonito. ¡Ey! Miren la cantidad de conchas de mar que hay aquí. ¡Wow! ¿Pero será de forma natural o es que la gente lo echa aquí? Bueno, el camino no está apto para personas con vértigo ni con miedo al mar, porque miren por donde tienen que pasar. Aunque, bueno, la caída tampoco es que es gran cosa, ¿no? Qué bonito está esta área. ¡Ey! Qué brutal está esta parte aquí, de mis favoritas. Miren las casas espectaculares allí y pues uno aquí en el medio de todo, prácticamente. Eso sí, no son casitas, son casotas. Son enormes. Bueno, pensé que Punta del Este se iba a salvar de los grafitis, pero no. Hay muchísimos, sobre todo en Montevideo, todo está grafiteado. Y no es nada más arte callejero, sino que grafitis así de esos rayones feos, la verdad. Por cierto, no sé si lo mencioné, pero este lugar se llama Las Mesitas. Ahí están, miren, grabándoles algunas cositas también para su canal de YouTube. Así es, amigos, hemos llegado al lugar más austral de Uruguay. Lo tenemos justo aquí y donde convergen el Océano Atlántico con el Río de la Plata. Aquí tenemos otra ancla. Esta sí es enorme, ¿ok? Como curiosidad, tenemos un helipuerto allí en la zona más austral, que por cierto, Donald Trump tiene aquí su Trump Tower. Y ya vamos a ir por esa zona a ver qué tal es, porque si construyó una Trump Tower allí, es por algo. Además de buscar un buen sitio para comer, vamos a ver qué nos comemos. Ya yo probé el chivito en Montevideo, entonces no sé si será buena idea probar el chivito donde nació. Ya lo iremos decidiendo a ver qué vemos por allí. Y este letrero nos recuerda que estamos en el punto más austral, Punta de las Salinas. Por allá vemos a lo lejos un pescador que creo que ha pescado algo. Aquí va otro señor con su caña
de pescar, a punto de comenzar la faena. Yo quisiera ser de viejito así, no preocuparme por nada, venir con mi caña de pescar y estar aquí toda la tarde. ¿Seguirá existiendo YouTube cuando yo tenga 60, 70 años? No lo sabremos. Todavía faltan unos 30 o 40 años más. La verdad es que la vida pasa muy rápido, señores. Hagan una pausa y vean todas las cosas que han logrado, que han conseguido y piensen en eso. También vivan un poquito el momento sin dejar de pensar en el futuro, eso sí. Es muy importante trazarse metas, pero de vez en cuando también disfrutar por las conseguidas y también pensar en los fracasos, que los fracasos hacen que evolucionemos y aprendamos de esos errores. Ya me puse filosófico. Vamos a continuar el recorrido. ¿Cuánto puede valer una casa que se ubica en la parte más austral de Uruguay? Por lo menos esta casa, que yo creo que es la que está más cerca, puede decir una casa en la zona más austral de Uruguay. Y es que todo lo que hemos recorrido hasta el momento es todo lo que es o todo lo que forma parte de la península de Punta del Este, esa área de terreno que va entrando como hacia el mar. Vean qué espectáculo de casas hay en esta zona. Estamos acercándonos a la Tron Tower y miren los alrededores de esto. O sea, las casas están tan privadas que ni se ven de la vegetación, pero al mismo tiempo quedan preciosas. Pero miren, les da como privacidad. Miren esas de ahí, miren eso, miren eso. ¡Qué locura! Vean esa casa como tiene el techo como de vegetación, como de musgo. Inclusive tiene pajaritos ahí. Justo allá hay un pajarito. ¡Wow! ¡Qué bellezas de casas se consiguen aquí! Este edificio de aquí está tan nuevo que ni siquiera está habitado del todo. Bueno, y este es el área de los edificios más modernos, amigos míos, y donde se encuentra la Tron Tower, que es ese edificio circular allí. Ven que esta área está impecable, miren las áreas verdes, parece una alfombra. Ahora, está tan nuevo el lugar que la Tron Tower todavía está en construcción. Vean eso. Yo pensé que ya estaba lista, pero no. La están terminando de construir ahorita. Pero ahora hablemos de precio. ¿Cuánto puede costar un apartamento en esa exclusiva torre que apenas están terminando? Apartamentos a estrenar nuevecitos en un edificio ya de por sí emblemático en muchas partes del mundo, como lo son las Tron Tower, exclusivas en los mejores sitios, en los mejores barrios. ¿Cuánto cuesta un apartamento en la Tron Tower de Punta del Este? Pues siéntense porque se van a caer para atrás. Tener un apartamento en esta exclusiva torre les va a costar más o menos de entre $5,000 a $6,000 el metro cuadrado. La unidad más económica que ustedes van a conseguir aquí, el apartamento más barato, les va a salir entre $650,000 a $700,000. El más barato, ¿ok? Por ende, deberá ser el más pequeño. Así que tienen que tener por lo menos $650,000 para vivir en este lugar con una increíble vista. Ahora, ¿cómo son los apartamentos? Pues lo podemos ver a través de una visita a 360 grados que está en su página web y que van a estar viendo por aquí cómo son las habitaciones, los baños, el área de estar. Todo lo vamos a poder ver allí y ustedes están viendo parte de eso justamente cuando yo estoy aquí, pues mostrándoles también parte del edificio por fuera. La torre es alta, pero no tanto. La verdad es que es una torre mediana, así como todas las que están a los lados. Fíjense que todas tienen la misma altura, no son grandes rascacielos en esta área de aquí, pero se ve espectacular. Miren los balcones cómo se ven allí. Hay algunos que ya están con algunas sillas, deben ser algunos apartamentos modelo, porque la torre todavía ni siquiera está terminada. ¡Qué belleza! Amigos, y un sitio tan elegante como Punta del Este, teníamos que comer en un lugar también característico de la zona. Nosotros decidimos venir a comer aquí porque la comida por internet se veía muy buena. Vamos a ver qué tal está y qué nos ofrece. El sitio está lindísimo. Miren esa palma que está dentro del propio sitio y le construyeron ahí pues su estructura para que pueda salir. Está lindísimo. Yo me voy a pedir, amigos míos, un occhio de bife a la grilla, que es ojo de bife grillado acompañado de papa rellena de queso provolone, y el precio $1,350, el ojo de la cara. Y una pizza margarita y una limonada. Yo me pedí finalmente el ojo de bife con papas rellenas de queso provolone, aunque el precio está un poco costoso, bastante. Tenemos que recordar que normalmente en este tipo de sitios tú pagas tanto el lugar como el espacio donde estás, y eso es lo que aumenta mucho el precio de la comida. Y es que miren
la ventana donde estamos. Miren qué bonito los alrededores. Además el restaurante está espectacular. Miren esto. El salón es enorme. Y teníamos que comer en un sitio así, a ver cómo comen los ricos de Uruguay. Realmente callejero no vimos nada y queríamos como comer en un sitio que tenga fama por tener también comida buena. Y en internet decía que entre las calificaciones, este tenía muy buena calificación. Ahorita no hay nadie porque también estamos comiendo a las 3:15 de la tarde. Hoy un día martes, entonces quizás no es el día donde más comensales tiene. Realmente somos los únicos que estamos en el lugar. Pensamos que no nos iban a atender, pero sí, nos atendieron. Miren, nos trajeron un pancito, diferentes tipos de pancito con aceitunas y caponata. Ha llegado la comida, miren miren mi plato, qué delicia se ve. Está precioso, realmente. Tiene muy buena Buena pinta, sí señor. Allí se pide una pizza, como buena italiana. Se ve deliciosa, además que el horno que utilizan, ya lo vimos por allá al fondo, y se ve de los hornos buenos. Es de las pizzas buenas. Llegó el momento de probar este ojo de bife. Ya he probado varios en mi visita por este lado del mundo. Vamos a ver qué tal está esta. Muy bueno. La grasita siempre presente. Yo me la pedí al punto. Me pedí al punto la carne cocidita, pero jugosa a la vez. Pero no está sangrienta. Incluso Esta el no está líquido, desangrienta. Me he comido unas que están un pelín más crudas. bueno, si la abres a la mitad se ve un poco rosa. Pero no, está bastante cocida. Sí. Más bien lo hubiese querido quizás un poquito más cruda. Está muy rica de sabor. Vamos a ver qué tal está esta. Mucho queso. Y agarraste bastante. Está buena, pero el queso está calientísimo. Pues está muy rico, muy rico, muy rico. Amigos, y esperé entrar el carro para decirles el precio. Miren, 3.040 pesos uruguayos, que son al cambio unos 70 y casi 7 dólares. Para hacer una pizza y un cortecito de carne. Bueno, mi corte de carne, ese corte es usualmente costoso. Y fue lo que más costó porque fueron 30 y pico de dólares nada más mi plato. Ahí estaba incluido el coperto en lo demás, la pizza, las bebidas y tal. Sí fue mi plato el más costoso. Así No que... vengas a echar la culpa. Así que, bueno, Es el tuyo. ese es... Tu bife, tu ojo de bife. Ese es el precio que tienen que pagar las personas que quieran comer en un sitio rico aquí en Punta del Este. Y siendo esta una zona de playas de costa, pues claro que iba a haber una marina. Y miren qué clase de marina con qué clase de embarcaciones. Miren, tenemos yates pequeños, lanchas, veleros por allá al fondo. Está enorme, la verdad. Y ustedes pueden tener una bella vista de este lugar desde aquí, desde este mirador que nosotros estamos en este momento caminando. Miren qué bonito. ¡Wow! ¡Qué cantidad de embarcaciones! Miren eso. Algunas tienen bandera estadounidense. Por ejemplo, ese yatecito de allí tiene banderas estadounidenses. Por allá veo una bandera de Alemania. Esta también tiene una bandera estadounidense. Miren, hay muchos barcos aquí en el Club Náutico de Punta del Este de muchos países. Y eso nos da a entender que pues viene gente de todo tipo de lugares, de todo tipo de países. Eso sí, con dinerito, porque se necesita dinero para tener una de estas embarcaciones y para pues alquilar un espacio aquí para estacionarla. Bueno, y después de esa comidita nos vinimos nuevamente cerquita aquí de la zona más austral hacia la península. Tenemos aquí la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Miren qué bonita. Y vinimos aquí porque también se está muy cerca de este faro emblemático de Punta del Este. Y aprovechando que estamos en este lugar tan bonito, rodeado de, miren, de naturaleza, de casas hermosas, de ese lindo faro y emblemático, donde miren, los perritos vienen a jugar tranquilamente por aquí, la gente pasea. La verdad es que se siente la paz de este lugar. No se siente tanto quizás el lujo en esta zona, pero ya de esos lugares vimos de sobra. Yo sí quisiera saber en los comentarios qué te ha parecido el video de hoy. Si esperabas que Punta del Este fuese así como te la mostré, ¿qué tenías pensado al respecto que era este lugar? Para los uruguayos, quisiera saber qué lugar de Uruguay es tu favorito, si Punta del Este es uno de ellos y si te gustaría vivir aquí. Yo creo que a quién no, ¿verdad? No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Si me quieren seguir en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde Punta del Este en Uruguay me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.